cómo fue la vida en Krimpenvaart entre 1800 y 1945. Este es el Museo Strijkmuseum y tiene aproximadamente 20.000 piezas. Empezamos por esta parte que podría ser como una tiendita en donde observamos muchísimas cosas, desde contenedores de mieles, azúcares, especias, tabaco, básculas, e incluso en esta pared vemos un cortador de queso. No necesariamente correspondía el tamaño al espacio, pero bueno, tal vez se pensaba que se vendía ese objeto en esa tiendita. El resto son para granos, como se pueden dar cuenta, y muchísimos empaques desde jabón y bueno, lo típico holandés que vamos a ver en la izquierda, que son los dulces, que todos los licorice tan famosos de este país. Al observar el suelo de este espacio podemos ver que aquí era donde tenían a las vacas, o sea, como el pequeño establo. Y estas canaletas en el piso, pues era para los desechos de los animalitos. En la parte de atrás vemos los contenedores y una prensa, por ejemplo, esta azul es una prensa para hacer el queso en esos contenedores redondos de madera. Al siguiente a él está un cuaje que sirve para cortar el queso, así como diferentes instrumentos que servían para la producción de quesos. Recordemos que esta área es el área quesera de Países Bajos. Los quesos originales Gouda provienen de esta región. Banquillos para ordeñar la vaca y los contenedores de leche, entre muchos objetos. Y bueno, por este lado vemos bicicleta y vemos también esto, que básicamente es un trineo que se utilizaba para transportarse en los canales cuando se congelan. Recordemos que se ha bajado mucho la frecuencia en la que se congelaban, pero antes todos los inviernos era sinónimo de que los canales se congelaran. Era un caballo quien tiraba de este trineo. Esto que ves aquí es una bomba de agua o para pompear el agua del subsuelo y básicamente llenar esa pileta, tomar el agua con esos cubetas que están en la parte de arriba y ya sea alimentar al ganado o bien cocinar con esta agua. Muchas de las conversaciones que van a escuchar entre mi marido y yo hablamos de piso porque estamos en todo el proceso de comprar o seleccionar el piso para la cocina, el corredor y el baño. Entonces me van a escuchar que hablamos mucho de eso porque es el tema que traemos y muchas de las casas que visitamos en Países Bajos antes de comprar esta tenían tipos de piso bastante rústicos que quedé fascinada. En este espacio vemos muchísimas como almacenaje de cosas en donde vemos moldes, aparatos para cocinar. Por ejemplo, estos son tipo wafleras o para hacer los stroopwafels, que son unas galletitas muy, muy delgaditas. Y todo esto lo podías poner directamente al fuego. Este otro de por aquí es un molino y no está conectado a nada en el viento, sino básicamente con esto mueles en este barril que les muestro por aquí. Y bueno, este aparato era movido por un caballo. Miren, aquí está ese agujero, por ahí pasaba un palo y amarraban un caballito para que estuviera a la vuelta y vuelta moliendo cualquier grano o ingrediente que tuvieran. En todo alrededor y cerca de esa área ven básculas, morteros y cosas un poquito más pequeñas como para continuar en el molido un poco más fino. De este otro lado observamos bastantes moldes. Estos específicos de madera son para hacer unas galletas que se llaman espéculas. Y sí, son súper grandotas y son muy tradicionales en invierno, principalmente en Navidad. Estos de por acá, el borreguito es un molde de mantequilla y hay moldes para hacer chocolates, pasteles y muchos objetos para cocinar. Báscula, contenedores. Y por acá, estas máquinas es un poquito más industrial para hacer las galletas, estas que les digo, que en el momento en el que se pone la masa en la parte de arriba, se aplana y sale ya la galleta cortada. Entonces es la forma más industrial en ese momento de hacer estas dichosas galletas espéculas. Un pequeño horno y bueno, una chimenea. No necesariamente significaba que en este espacio cocinaran, pero van a encontrar muchas chimeneas para calentar las casas. Esto de aquí es un especiero y esta sí es la cocina.
Y aquí vemos en el centro están los huevos, está el arroz y bueno, bastante. La nuez moscada no podía faltar en la cocina holandesa en ese entonces. En estos contenedores está el jabón, la soda y la arena. Así es, arena, porque con eso lavaban. Le ponían arena para poder tallar los platos o las cosas y poderle quitar la grasa. Ponían la arena y con un cepillo podían trabajarlo mejor. Esto es una bomba de agua, nuevamente para jalar agua del subsuelo y tener agua y poder lavar. Siempre aquí utilizaban una vasija y adentro de esa vasija que llenaban con agua, lavaban. Esto de aquí es una pequeña cocinita, no necesariamente significa que en ella cocinaban, sino aquí podría ser incluso como un calentador. En la parte de arriba hay una tetera y muchas veces era simplemente para eso. Por este otro lado tenemos bastantes contenedores que se usaban para las conservas o bien para, sí, para guardar diferentes cosas. Aquí está la lavadora. Esta era la lavadora de 1900. Qué impresión. Aquí metías la ropa. Este también era otro tipo de lavadora que tenías que girar. Ahí está la shaka shaka. Y seguramente la calentabas para que el agua estuviera caliente y pudieras lavar mejor. Y aquí colgabas el tendedero y aquí también lavabas. Y estas pinzas son porque el agua era muy caliente y podías sacar las piezas del agua caliente. El cepillo y la tabla, que parecía una tabla de cortar, ahí era donde tallaba. Las planchas. Esta es otra lavadora también. Lavadora. Aquí está la lavadora y aquí está la secadora. La secadora. Con lo que escurrían la ropa. Y miren nada más para colgar las medias o las calcetas. Recordemos que las calcetas eran un lujo y por eso las colgaban de esta forma. Seguramente las escurrían con ese de ahí y luego ya nada más las colocaban aquí. Acá hay otro tipo de... Ahí hay un tallador, ese lo conocemos en México. Este espacio de por acá, por ejemplo, vemos ese asiento es para sentar a un niño chiquito o un bebito para que comiera. Ahí está. Ese de por ahí. Vemos también un piano, es la primera vez que veo una jaulita de pájaros en una casa, adentro de una casa. No es tan común verlo y mucho menos en Ámsterdam. Yo creo que es más acá la onda del campo. Esto definitivamente es una mesa para comer aquí. A mí me encantó el candil encima de la mesita. 4 personas no más y una mesa bastante pequeña. Y en la parte de la ventana, esto tiene una doble función. Uno es la privacidad, entonces te entra luz y tienes un poco de privacidad porque no se ve por completo. Y otra, yo creo que va relacionado con las moscas por el tipo de tela que es. Este mueble aquí está demasiado moderno para la época, pero bueno, lo llenaron de vajilla y de objetos. Por este otro lado vemos definitivamente en dónde se cocinaba. O sea, aquí sí es la estufa. Fíjense cómo estaba tan separado lo que es la estufa de donde se lavan los platos, pero cómo la estufa está más cerca de donde se sentaban las personas. Esto porque cumples una doble función. Aparte de estar cocinando, mantienes a la gente calientita. Y bueno, muchos de los espacios o muchas de las granjas tienen esto que es como un sótano. Aquí súper utilitario porque aquí es donde guardabas todas las conservas. Aquí ven conservas en la parte de arriba. Entonces la gente durante primavera-verano cosechaban, preparaban toda la comida para que les durara todo el año. Recuerden que no había refrigeradores en esta época o bien los refrigeradores eran demasiado pequeños. Entonces esta era la única forma de conservar la comida para tenerla durante todo el año. También aquí colocaban los quesos para resguardarlos y estarlos volteando. Ya ven que el queso se tiene que estar girando. Estas son hueveras. Y bueno, estos de aquí son para los quesos, son los baños de queso en donde los salan y los pueden ir girando. Los diferentes instrumentos para hacer conservas. Y bueno, este de aquí es un mini refrigerador. Estos son los baños de queso, los tenían que salar y luego los volteaban. Y así los estaban girando de manera constante.
Este de por acá definitivamente es para cortar el queso, para rebanarlo. Miren nada más el tamaño, va más de acuerdo con el tamaño del queso que el otro. Este de por aquí es una hielera o un mini refrigerador en donde ponían de este lado, abrían y si se fijan es metal. Aquí ponían el hielo, iban y llevaban los hielos a las casas. Y bueno, aquí podías poner ciertos alimentos, no todo porque no duraba tanto tiempo. Ahora vamos a la parte frontal de la casa, en donde vamos a ver este espacio y bueno, también las pinturas. Acuérdense que es un sinónimo de, bueno, poder económico, tener pinturas, pero principalmente retratos hechos definitivamente al óleo. Aquí es donde muestran ya su vajilla y sus espacios para recibir personas. Este de aquí ya es un comedor más formal, un poquito más grande, y es donde tienes los platos, las vajillas y las decoraciones que son pues para las visitas. Estos espacios normalmente son utilizados para ocasiones especiales, no es donde se comía en el día a día. Definitivamente muchas de estas cosas seguramente no estaban de forma original en una casa en estos espacios. Sin embargo, este museo se hizo gracias a la colaboración de todas las personas que viven en la región. Fueron donando objetos a este espacio. Esto también, las vasijas encima de los muebles, es algo que se sigue haciendo actualmente en Países Bajos. Tener la porcelana de forma súper decorativa. Un escritorio y bueno, más vajilla. Este espacio que ves aquí, bueno, originalmente seguramente tenían otro tipo de piso en donde ponían la leña en 1800. Poco a poco fue evolucionando a crear estos calentadores que le metes la leña y por eso ves la silla junto a ella. Entonces la gente en la parte de arriba ponía teteras para estar tomando té o café mientras leía algún libro. Esta mesita también bastante cerca de donde se genera el calor, porque recordemos que Países Bajos normalmente es muy frío y todos estos contenedores tanto de leña como de cenizas que sirve, bueno, para alimentar el aparato y calentarse. En 1953 esta zona de Krimper Park sufrió el desastre natural más grande del siglo XX. ¿Qué pasa? En esta área, como bien sabes, está mucha agua, muchos diques y uno de los diques se rompe. La ruptura de este dique se da por varias situaciones. Una, hubo un viento extremadamente fuerte que levantó el nivel del mar, haciendo que el dique no sostuviera la fuerza tanto del viento como del agua y de las olas que se estaban presentando en ese momento. Miren, ahí están, pusieron todo eso que se ve ahí, son costales, hicieron costales de arena. Esto es por donde pasamos, ahí está la iglesia que se ve. Todo esto lo pedaleamos, es donde se rompe el dike. Tuvieron que poner todos esos costales de tierra para tratar de detener el agua. En las fotografías se puede ver cómo casi desaparece toda esta área debido a la inundación. Y bueno, ahora un video. Este video lo encuentran en YouTube. Les voy a dejar el link en la parte de abajo. Todo está en holandés, pero básicamente se ve como las personas están colaborando para estos sacos están llenos de arena para poder tratar de detener el rompimiento del dike. Entonces empiezan a reforzarlo. En uno de los laterales colocan todos estos costales. Sin embargo, ¿qué fue lo único que lo salvó? Fue una persona que pensó y sabía lo que iba a pasar. Entonces trajo 2 botes, los pusieron precisamente en la parte más debilitada de este dike o de este dique y los llenaron de arena para que se pudieran, digamos, que no se movieran, que estuvieran estáticos, y eso sirvió como básicamente como un tapón a toda esta situación. Si no hubiera pasado eso, toda esta zona hubiera desaparecido por completo, lo hubiera reclamado, como quien dice, el mar. Es muy importante aclarar que los holandeses son los ingenieros más hábiles en construcción de dikes. De hecho, fueron holandeses
quienes construyeron todo Dubái. Toda esa, la palmera que ves es por ellos. Y ahora vamos a ver más suecos. Estos son unos suecos de madera precisamente y todo lo que es la bota. Estos los utilizaban para trabajar la tierra y este palo con esta red era para sacar la tierra de los canales. Por eso el palo está súper largo para poder llegar a profundidad y no acercarse tanto al canal. Recordemos que para los holandeses es clave que, aquí está la piel, es clave que tengan cierta profundidad para la navegación entre los canales, ya que es la forma más rápida y económica para hacerlo. Y ahora vamos a la parte exterior de la casa. Este espacio de aquí, específicamente por la forma, tiene un techo móvil. Y la forma es como si fuera un círculo y aquí es donde almacenaban las pacas de comida. Y podían subir el techo para ir almacenando muchísimo más. Pero estamos aquí viendo todos los medios de transporte de la época, tanto trineos, aquí hay trineos para niños, trineos para adultos, botes, bicicletas y 1000 medios de transporte más de varios años en toda esa época. Otro establo más. A lo mejor aquí sí guardaban este tipo de cosas por la forma, porque no tiene como tanto resguardo, o bien podrían haber guardado los animalitos en este otro espacio. En invierno definitivamente a los animales los metían en el espacio que les mostré al principio debido a las bajas temperaturas. Y bueno, por aquí vemos diferentes tipos de carreta, de diferente tanto de lujo, no de lujo, para transportar diferentes cosas, incluyendo leche por todo el espacio ganadero aquí de Países Bajos. No. You are carrying it to milk the cows, maybe, because then in the field. Créanme que no todo se hacía en una sola granja. O la granja era lechera o quesera, o la granja era nada más lechera, o se dedicaban a otro tipo de cosas. Aquí colocaron en este espacio muchísimas cosas relacionadas al trabajo de la paja. Con esos cepillos es como se hacen estos techos de paja. Actualmente se siguen haciendo y se siguen haciendo de manera tradicional. Es muy caro un techo de paja, la casa huele a humedad y el seguro te sale carísimo debido a las probabilidades, bueno, que pase algo. Todos estos de aquí son herramientas tanto para cortar la leña como para trabajar la paja. Of 2 meters. So then with 2 people, as a kid, we could not play with it and my father gave it away. But then from both sides you're cutting the logs. Sort of like that one behind there, those Yeah. the parents had. Por este lado están todas las herramientas que se necesitaban para la elaboración de los suecos o los klompen. Y como les digo, no necesariamente en un espacio o en una casa se hacía todo. Están simplemente mostrando el oficio. Esto es para cargar la madera y así es como se hacían de forma manual. Aquí hay sisal o cuerda hecha con todas las fibras del cáñamo. El cáñamo es pariente, búsquenlo en Google y van a saber de quién es el pariente. Y es una planta que crece impresionantemente, no necesita ningún tipo de fertilizante o cuidado. Aparte, es una fibra bastante duradera que se pueden hacer muchísimas cosas y resistente también, incluso interiores de carro y demás. Es la competencia directa del plástico y teóricamente mucho más barato y fácil de producirse. En este espacio, que es el último espacio que les voy a mostrar, digamos, encontramos un poco de todo, como todo lo que son reparaciones, materiales y demás. Durante todo este tiempo, el marido y yo, lo único que hablamos es deberíamos de tener estas ventanas, este piso, estas cosas, porque queremos regresar nuestra casa un poquito a la época antigua o clásica de las granjas. Y gracias por acompañarme un día más conociendo Tulipandia. Cuídate mucho y nos vemos pronto.